Apertura Desafío 2016, segunda temporada. Empieza un nuevo desafío, el desafío de hacer buen periodismo, sin concesiones, sin compromisos, para investigar, para preguntar, para opinar. Marcelo Slotoviazda. Bueno, muy buenas noches, bienvenidos. Segunda temporada de Desafío 2016 aquí en la pantalla de C5N. Primer programa hoy. Venimos con muchas ganas, venimos renovados, hay incorporaciones, incluso hay hasta humor. Claudio Martínez, productor de este programa, y junto con Aldo Fernández, dueños del Oso Producciones, la productora responsable de este programa, nos va a abastecer de pinceladas de humor que irán apareciendo ahí por el programa. En la primera temporada, uno de los ejes del programa, un elemento central, fue tratar las promesas de campaña que los distintos candidatos planteaban para enfrentar los desafíos que se vislumbraban para 2016. Así como el año pasado ese fue un eje, este año un elemento que va a transitar todo a lo largo del ciclo va a ser el monitoreo, el seguimiento, el examen de las promesas de campaña que hizo el gobierno que finalmente ganó la elección. Macri en la Nación, María Eugenia Vidal en la provincia, haremos el seguimiento de algún intendente, ¿por qué no? Horacio Rodríguez Larreta o cualquier otro, incluso que se prometían para determinadas empresas públicas. Hoy vamos a empezar, recién escuchábamos a la legisladora del PRO hablar de pobreza cero. Hoy vamos a analizar qué está pasando en estos 90 días en pos de llegar a ese que fue uno de los tres objetivos con los cuales Mauricio Macri insistió en la campaña: pobreza cero, derrotar al narcotráfico y unir a los argentinos. Hacia el final del programa, incorporamos columnistas. José Nathanson nos va a hablar acerca de si es verdad o no esto que el gobierno quiere instalar de que en el Estado sobra gente, con los miles de desafectaciones que hubo. Pero antes de eso, vamos a empezar con, como les anticipé antes, con un balance de los primeros 90 días de gestión de Cambiemos, de la presidencia de Macri, que se cumplen mañana. Seguramente el invitado que tenemos ya aquí en el estudio, hombre clave del gobierno, Marcos Peña, va a discrepar con parte del balance, o tal vez con todo el balance que hagamos ahora, así que después los vamos a charlar con él. Breve y sintético. Empezando por lo político, creo que lo primero que hay que decir es que en estos 90 días Macri logró gobernabilidad. Lo que no es poco y lo que estaba puesto en discusión, muchos dudaban, teniendo en cuenta que el sindicalismo es peronista, teniendo en cuenta además que en diputados y en senadores no contaban con mayoría, más allá de la alianza del acuerdo de Cambiemos. Logró gobernabilidad en un primer momento a fuerza de decretos, de alguna sobreactuación de autoridad, aunque en las últimas semanas se está ejerciendo más la negociación. Y gobernabilidad a la que también contribuyó la escisión del principal partido de oposición, la escisión del peronismo, escisión formal en el Congreso con un bloque de diputados que se separó, pero creo que la decisión va más allá de eso. Y ayudado también por la crisis en la que está el kirchnerismo, el cristinismo duro. No puedo eludir en un balance, por más sintético que sea en lo político, dos hechos muy cuestionables del gobierno. Uno, en realidad, podía discutirse si es atribuible al gobierno, que es la detención, ya hace casi 3 meses, de Milagro Sala, acusada en un primer momento por instigación al tumulto. Y el segundo hecho fueron 3 episodios serios de represión, incluso con uso de balas de goma. Eso como una breve síntesis de balance en lo político. En cuanto al económico, si uno utiliza el ejemplo clásico de la balanza y los dos platillos y coloca en un platillo las medidas que en estos 90 días el gobierno anunció en favor de los empresarios, en favor del mundo de los negocios, y en el otro platillo
uno coloca las medidas a favor de los más necesitados, la balanza queda inclinada a favor de los primeros. Veamos con una lista no exhaustiva, pero creo que suficientemente ilustrativa. En el primer platillo, empezando por la devaluación. Devaluación a favor de los sectores exportadores, en beneficio de quienes tienen atesorado muchos dólares, que de pronto se vieron con una riqueza acrecentada, a favor de las multinacionales que no venían pudiendo girar dividendos. Segundo, la quita o reducción de retenciones, nuevamente a favor de los sectores exportadores, con una enorme transferencia de recursos. En tercer lugar de esta lista, punto central de la actualidad política y por mucho tiempo, es la inflación acelerada, ¿no? De la que venía de arrastre y en parte por la devaluación y por la quita de retenciones. Y en la inflación, con la inflación, ganan los formadores de precios, con la inflación mejoran el margen las cadenas de supermercados y no la mayoría de la población. Le podemos sumar un tema que hoy en realidad está siendo noticia bien actual, la derogación de la ley de medios, que está permitiendo muchos negocios y operaciones en un sector tan importante por lo económico, pero también por lo político como en los medios. Clarín consolidando la compra en Nextel, Fintech asumiendo el control nada menos que de Telecom. Si quieren podemos también agregar en esa lista el acuerdo con los buitres que está impulsando el gobierno, que es bienvenido y apoyado por el sector económico. Eso pesa, ¿no?, en un platillo mucho. En el otro también hay algunos elementos. El anuncio de fin de año, ese pago extra de 400 pesos por única vez a jubilados que cobran haber mínimo, a los beneficiarios de la asignación universal, hubo aumento de asignaciones familiares y hubo algunos anuncios, ¿no?, que por el momento son anuncios. El más importante, todavía no se conocen detalles porque no se presentó el proyecto, es la reducción del IVA para los consumos de bienes básicos para, se entiende, los más necesitados, los beneficiarios de los planes sociales. La balanza queda, a mi parecer, claramente inclinado. Estarás pensando, bueno, hay dos grandes medidas que no incluí en ninguno de los dos platillos. Y es cierto, una es el aumento de tarifas, que es desde el punto de vista del dinero implicado de las más importantes. Lo que pasa es que me cuesta colocar en alguno de los dos platillos el aumento de tarifas porque afecta a clase alta, afecta a clase media e incluso también en parte a clase baja más allá de la tarifa social. Y el otro es los cambios en ganancias. Los cambios en ganancias benefician a los trabajadores, es cierto, pero beneficia a los trabajadores que más ganan. En definitiva, y lo interesante es que el gobierno es consciente. Cuando uno habla en confianza, se lo vamos a preguntar a Marcos ahora en instantes, el gobierno es consciente que hay una creciente sensación de que el gobierno inclina la balanza a favor de, si se quiere, los más poderosos, los empresarios, y no del resto. Y si se quiere, ese dato, más la aceleración de la inflación, más una economía en leve recesión, más los despidos que está habiendo. Recién Marcos Peña cuestionaba un dato que en principio es muy fuerte, 100.000 despidos, contabilizó una consultora, él creo que va a hacer una aclaración al respecto. Pero bueno, todos esos elementos explican que en las últimas semanas, por primera vez, la imagen de Mauricio Macri, la aprobación del gobierno, ha comenzado a caer. Desde niveles muy altos, cuando asumió de aprobación, pero ha comenzado a caer y en esto coinciden casi todas las consultoras, creo que menos una. Sería muy injusto, y para terminar el balance, que no hablara de qué es lo que recibió el gobierno, la llamada herencia. De ninguna manera la herencia, el país que recibió Macri, es el país que Macri describió en el discurso de apertura el 1 de marzo, que pintó
un panorama negro catastrófico. De ninguna manera ese es el país que él recibió, altísimo nivel de empleo y desendeudamiento, por citar dos de los elementos favorables, positivos. Ahora, también es cierto que recibió muy serios problemas y sería injusto no considerarlos al hacer un balance. La inflación que venía, el atraso cambiario, el desquicio tarifario, una economía que ya venía estancada. Ahora, lo cierto es que ese es el país que Macri recibió y que desde entonces, a mi juicio, gobernó con esa balanza inclinada. Antes de ir a la entrevista con el jefe de Gabinete de Ministros, Marcos Peña, estos 90 días que yo sinteticé con un balance, lo van a ver ahora en una gran idea que Lalo Mir instaló hace ya varios años, que es el sin respirar, y que con Ernesto Tenenbaum solíamos usar en palabras más, palabras menos, en TN. Presten atención, lo vertiginoso, todo lo que pasó en estos 90 días, contados por Lalo Mir en el Sin Respirar. Sin respirar. 90 días de Macri presidente, ahí va. Cris, último show, plaza llena, poder vacío, precios locos, Federico el Breve, Mauri con banda y bastón, primer chiste, pobreza cero, jaja, revolución de la alegría, baile en el balcón, Gaby desafina, Ciocracia, un gabinete de gerentes, Alfonso cumple, fin del cepo, Mauri dignifica, fin de retenciones, el campo festeja, dólar a 14, precios al carajo, asado a 120, que viva la alegría, más plata para asignación por hijo y jubilado, los narcos escapan caminando, pato a los palazos, balas para Cresta Roja, represión en La Plata, los fugados no aparecen, que viva la alegría, nuevo estilo, conferencias de prensa y sonrisas, despidos en el Estado, cierran el centro Kirchner, chau 678, Clarín avanza, compran Nextel, los narcos y los precios siguen fugados, Cris resiste en el calafate, así cualquiera, Mauri con necesidad y urgencia, 2 jueces para la corte, Lilita se calienta, la economía se enfría, la reta, la junta en carreta, más policía, más fondo, los gobernadores arden, Frigerio refrigera, Clarín avanza, chau ley de medios, chau Sabatella, triple fuga, triple papelón, que viva 3 veces la alegría, echan a Víctor Hugo, echan a miles del Estado, los precios no paran, el kirchnerismo se junta en las plazas y se divide en el Congreso, hace calor, se corta la luz, se llena de mosquitos, se viene el dengue y Milagro Sala presa por tumulto, Máximo resiste, el despacho es mío, 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 Pato Cebada, ley de derribos radicales calientes, Cris fresquita en los glaciares, Alfonso Light, sin grasa militante, Mauri y Massa a Davos, Pato zarpada, balas para Murga, Villera, paguen la luz, chau subsidios, siguen los cortes, Clarín avanza, Boca y River por el 13, los precios no tienen techo, las paritarias sí, aguante la alegría, Mauri recalcula, jueces de la Corte con acuerdo del Senado, más mosquitos, más dengue, se despierta el dólar, se plancha la economía, Cris Nimú, Argentina, un país con buenas minas, sin retenciones para minería, mucho calor, poca energía, mucha alegría, impuesto a las ganancias, decepción y bronca, docentes en suspenso, papelón en el INDEC, precios por las nubes, milagro, milagro, el Papa banca, milagro, Mauri, Antonia y los Stones, que viva el rock y la alegría, más despidos, menos Estado, la UAT descubre internet, Clarín avanza, va por Telecom, Pato encendida, protocolo para protestas, arreglo con buitres, arreglo con maestros, arreglo con más, el kirchnerismo no tiene arreglo, fiscal dispara, mataron a Nisman, Cris a tribunales por dólar, futuro, frío, 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 22 minutos con Francisco, caliente, 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 Mauri duro contra la corrupción, una buena devolución del IVA para alimentos, una mala epidemia de dengue, alegría, alegría, Pinedo, precios, Cris, Pato, alegría, buitres, mosquitos, necesidad, urgencia, precios, fugados, dengue, Indeca, alegría, Clarín, milagro, paritaria, precios, alegría, Alfonso, Antonia, Máximo, alegría, 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 alegría. Qué linda es la revolución de la alegría.